Imagina esto. Estás acostado en un colchón de paja dentro de una cabaña de piedra fría en Yorkshire, Inglaterra, en el invierno del año 1347. El viento silba entre las grietas de las paredes de madera y tu aliento forma pequeñas nubes en el aire helado a tu lado. La mano áspera de tu esposo encuentra la tuya bajo la manta de lana áspera. Pero ese momento tierno se rompe con la tos húmeda de tu suegra, que duerme a solo 1 metro de distancia en su propio jergón. Más allá de ella, tus 2 hijos pequeños se mueven inquietos en la cama que comparten, y en la esquina, la cerda preñada que alimentará a tu familia en primavera gruñe suavemente en su corral. Esta es la cercanía en el mundo medieval, caricias robadas entre ronquidos, susurros escondidos por el chisporroteo del fuego, y la constante sensación de que cada movimiento, cada toque, cada respiro estaba siendo observado. La privacidad como la conocemos hoy simplemente no existía. La sola idea habría parecido tan extraña para un campesino del siglo XIV como volar a la luna. Antes de entrar en estas historias olvidadas de supervivencia y dificultad, si te gusta descubrir las verdades ocultas de la historia, piensa en darle me gusta y suscribirte para más relatos como este. Y por favor comenta abajo para contarme desde dónde escuchas. Me parece asombroso que compartamos estas viejas historias desde distintos lugares del mundo, unidos a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida sobre el pasado. La casa de una sola habitación en la que te encuentras podía albergar a 8 o 10 personas de hasta 3 generaciones. El padre anciano de tu esposo ocupaba el lugar de honor más cerca del fuego. Sus articulaciones rígidas necesitaban calor. El hermano soltero dormía en el suelo, junto a la puerta, listo para proteger el hogar. 2 sirvientes, si tenías la suerte de poder pagarlos, se acurrucaban en el granero junto a los animales cuando el clima era suave. Pero en los meses más fríos, también ellos se apretaban en ese mismo espacio, apenas más grande que el dormitorio de un pequeño apartamento moderno. Y aún así, en esa habitación abarrotada, los matrimonios encontraban formas de mostrar amor, de concebir hijos y de mantener fuertes los lazos familiares. Los trucos que usaban nacían de necesidad, se perfeccionaban con el tiempo y se transmitían en silencio de madre a hija, de padre a hijo. La forma de las casas en la Edad Media reflejaba este estilo de vida. Incluso los ricos vivían en hogares donde el gran salón era el espacio principal para todos juntos. El señor y la dama podían retirarse a su solar, una habitación privada, pero incluso esas solían albergar a varios miembros de la familia. Evidencias de mansiones del siglo XIII en Inglaterra muestran que la mayoría de los dormitorios tenían varias camas, a veces separadas solo por cortinas de tela o delgadas paredes de madera. Para los campesinos, el espacio era todavía más estrecho. La única habitación servía de cocina, taller, comedor y dormitorio al mismo tiempo. El fuego daba calor y luz, convirtiéndose en el centro de todo. Los muebles eran pocos y sencillos, tal vez una mesa desmontable, un par de taburetes, y las valiosas camas, que eran costosas inversiones. La cama misma estaba construida más para sobrevivir que para dar comodidad. El marco se levantaba del suelo para escapar del frío y de las ratas. El colchón, casi siempre un saco lleno de paja, plumas o trapos, se cubría con la tela que la familia pudiera permitirse. Los ricos podían tener sábanas de lino, los pobres lana áspera o cáñamo. Muchas familias poseían solo un juego de sábanas, lavado quizás una vez al mes si había agua disponible. Pero el espacio no era el único desafío. La vida en la Edad Media seguía estrictas jerarquías y reglas que moldeaban cada aspecto de la vida diaria. La Iglesia enseñaba que el deseo era pecaminoso y debía ocurrir solo dentro del matrimonio y solo para tener hijos. El afecto público era mal visto, y se pedía a las parejas que mantuvieran la intimidad modesta y en silencio. Estas reglas morales creaban una red oculta de señales secretas y gestos no dichos. Una pareja podía comunicarse con un toque al pasar una jarra de cerveza, una mirada larga a través del fuego o un susurro sobre revisar a los animales en el granero. Estos códigos secretos debían ser entendidos solo por la pareja mientras permanecían ocultos para padres, hermanos y sirvientes que siempre estaban mirando. Encontrar el momento adecuado requería un cálculo cuidadoso. La mayoría de los hogares seguía el ritmo del campo y de las estaciones.
Durante la cosecha, cuando el trabajo se extendía desde el amanecer hasta la noche, el cansancio reemplazaba al deseo. El invierno traía nuevos problemas. El frío que hacía peligroso desvestirse, los días cortos que comprimían todas las actividades en pocas horas de oscuridad y las habitaciones abarrotadas donde cada sonido era escuchado. La primavera daba la mejor oportunidad de privacidad. A medida que los días se volvían más cálidos y largos, las parejas podían escabullirse al campo, fingiendo revisar los cultivos o recoger hierbas. El bosque ofrecía rincones escondidos, aunque con peligros de ladrones, animales salvajes y vecinos que podían chismear o denunciarlos. El verano ofrecía tanto oportunidades como límites. Las largas jornadas de trabajo significaban que las parejas podían estar solas al mediodía mientras los demás descansaban. Pero la cosecha también traía más trabajadores, parientes visitantes y jornaleros, llenando aún más los hogares. El calendario religioso añadía más restricciones. La Iglesia Católica nombraba muchos días de fiesta, de ayuno y de penitencia en los que la intimidad estaba prohibida. Adviento, Cuaresma y las semanas alrededor de los días santos eran tiempos de estricta abstinencia. Incluso dentro del matrimonio se decía que no debía haber unión los miércoles, viernes y domingos. Eso dejaba solo 4 días por semana permitidos por la religión. Embarazo imponía más reglas. La Iglesia decía que la intimidad debía cesar una vez que la mujer estuviera visiblemente encinta, y después del parto se requería un periodo de purificación de 40 días. Pero esas largas pausas también creaban deseo y anhelo, lo que hacía que la reunión fuera más intensa. La partera jugaba un papel importante al guiar estas partes ocultas de la vida matrimonial. A menudo era la única con verdadero conocimiento sobre el cuerpo femenino y los ciclos de fertilidad. Su consejo secreto sobre el momento adecuado, posturas e incluso sobre métodos de prevención era buscado en silencio por mujeres que no podían preguntar abiertamente. Su presencia en el hogar durante el parto también daba raros momentos para conversaciones honestas sobre la intimidad, susurradas en privado mientras el trabajo del nacimiento se desarrollaba. La idea medieval del tiempo era muy diferente a la nuestra. Sin relojes, la gente seguía al sol, las campanas de la iglesia y los ciclos naturales de trabajo y descanso. Esta forma de vida daba a las parejas oportunidades de intimidad repentina, pero también hacía difícil planear momentos privados. La música y la narración tenían un papel importante en la cercanía. Sin libros ni entretenimiento moderno, las parejas compartían canciones, poemas y cuentos como formas de conectar emocionalmente. La tradición de las baladas románticas les daba palabras para expresar sentimientos que, de otro modo, habrían permanecido en silencio. La cocina medieval, con su gran hogar y la preparación grupal de alimentos, era a menudo el centro de la vida doméstica. Las parejas trabajaban juntas, probando la comida y organizando las comidas para una familia grande, construyendo un trabajo en equipo silencioso que se trasladaba a su vida privada. Incluso acostarse era un acto cuidadosamente planeado. El orden en que se recostaban, cómo se arreglaba la ropa de cama y cómo se controlaba el fuego requería esfuerzo. Las parejas tenían que encontrar sus momentos de conexión dentro de esta rutina, sin interrumpir el flujo del hogar. La hospitalidad era un deber, y las familias a menudo recibían viajeros para largas estancias. Estos invitados se apretaban en espacios ya pequeños, creando más obstáculos para la intimidad matrimonial. A veces, las necesidades de la hospitalidad venían antes que las de la pareja, poniendo a prueba el vínculo del matrimonio. Las festividades daban a las parejas raras oportunidades de relajarse. Las cosechas, los días festivos y los eventos especiales traían bebida, bailes y rituales que permitían a los esposos mostrar afecto más abiertamente de lo normal. El matrimonio mismo era visto como un acto sagrado, tanto físico como espiritual. Esta creencia daba a las parejas un lenguaje para hablar de su amor como algo más profundo que la atracción, añadiendo cercanía emocional. Las peregrinaciones eran otra oportunidad de privacidad. Los viajes a lugares santos podían durar semanas o meses, dando a las parejas tiempo lejos de la familia y los vecinos. El viaje compartido y las dificultades a menudo fortalecían los matrimonios. Pero la ley mostraba las luchas de poder dentro del hogar. Los maridos tenían control y las esposas debían someterse, aunque había límites en lo que se consideraba un comportamiento aceptable. Las comunidades a menudo intervenían para asegurarse de que las parejas parecieran armoniosas. El esposo de la parturienta y los parientes varones esperaban nerviosos afuera. Los niños eran el mayor desafío para la intimidad en el matrimonio.
En la mayoría de los hogares medievales, los hijos dormían en la misma habitación que sus padres hasta llegar a la adolescencia. La idea de que los niños tuvieran su propio dormitorio era impensable, salvo entre los muy ricos. Los más pequeños a menudo no notaban los momentos privados de sus padres, pero los mayores eran un problema más delicado. La respuesta era un sistema silencioso de enseñanza y de fingir no ver. Los niños aprendían a dormir profundamente, a ignorar ciertos sonidos y movimientos, y a aceptar que había cosas reservadas solo para los adultos. Los padres usaban métodos con muy poco movimiento y un silencio completo, viviendo su intimidad en un espacio más pequeño que un suspiro. Las cortinas de las camas, que la Iglesia recomendaba, tenían muchos usos más allá de dar calor y privacidad. Estas telas gruesas, a menudo lo más caro de una casa pobre, creaban una pared mental que permitía a las parejas imaginar que estaban solas, incluso rodeadas de familia. Las cortinas bloqueaban el sonido y la vista, creando un pequeño capullo de cercanía dentro de la habitación abarrotada. Pero incluso en este espacio cerrado, las parejas enfrentaban los problemas físicos de la vida medieval. Cuerpos sin lavar durante semanas o meses, ropa usada día y noche, insectos y plagas constantes, hacían que la intimidad tuviera que planearse con cuidado. Los baños eran un lujo, tal vez una vez al mes para los ricos, y aún menos para los pobres. Las estaciones creaban patrones naturales de cercanía. Las noches de invierno eran largas y frías, haciendo que la cama compartida fuera tan práctica como emocional. La primavera traía nueva vida y energía tras los duros inviernos. El verano permitía privacidad al aire libre, mientras que las fiestas de cosecha en otoño ofrecían raros momentos de alegría compartida y alivio. Las dificultades económicas también moldeaban las relaciones. Cuando faltaba comida, las necesidades de supervivencia eran lo primero. El hambre, el frío y el agotamiento mataban el deseo. Pero cuando había abundancia, tras una gran cosecha o un buen trumercio, las parejas solían mostrarse más cariñosas y esperanzadas. El alcohol también jugaba un papel importante en la intimidad. La cerveza y la ale eran más seguras que el agua en muchos lugares, así que la gente solía estar levemente ebria. Bodas, festivales de cosecha y días santos permitían a las parejas relajarse bajo su efecto. Aunque estas celebraciones también significaban más familia e invitados en los pequeños hogares, los viajes de verano creaban nuevas oportunidades de privacidad. A menudo se enviaban animales a pastos lejanos y los pastores dormían en el campo. Los jóvenes viajaban a mercados o ferias, lo que hacía que las casas estuvieran menos llenas. Estas ausencias daban breves momentos de soledad. Las duras realidades de la vida hacían que muchas parejas no se casaran hasta los 20 o 30 años, tras ahorrar lo suficiente para construir un hogar. Esa espera hacía que el deseo fuera fuerte y difícil de manejar bajo las reglas cristianas y los límites sociales. Los matrimonios arreglados eran normales en todas las clases, aunque el grado de control lo decidía cada familia. Incluso en los matrimonios arreglados, se esperaba que la pareja construyera amor y entendimiento con el tiempo. La intimidad en esas uniones solía durar más y sentirse más fuerte que los romances de los poemas, porque se forjaba a través de la lucha y la necesidad compartida. Las leyes del matrimonio daban a los esposos control sobre el cuerpo y el comportamiento de sus esposas. La ley de la Iglesia decía que las mujeres debían someterse a los deseos de sus maridos, pero también pedía a los hombres mantenerlo en un nivel razonable. Estas reglas mixtas creaban tensiones que las parejas debían resolver por sí mismas. Las ideas sobre el deseo femenino venían de antiguos textos médicos y enseñanzas de la Iglesia. Se creía que las mujeres eran más lujuriosas que los hombres y que necesitaban un control estricto. Sin embargo, los mismos textos decían que el placer femenino era necesario para concebir, dejando a las parejas atrapadas en una red de culpa y deseo. La práctica de bundling, donde las parejas jóvenes dormían juntas completamente vestidas e incluso atadas, mostraba cómo la sociedad intentaba manejar el deseo bajo reglas estrictas. Esta costumbre, común en el norte de Europa, ofrecía cercanía, pero prometía conservar la virginidad. La práctica del control de natalidad, aunque prohibida por la Iglesia, se practicaba en secreto. Las mujeres compartían conocimiento de hierbas y métodos para evitar o interrumpir embarazos. Esta sabiduría oculta se transmitía en silencio de madres a hijas, de parteras a pacientes, resistiendo las enseñanzas oficiales. La idea del amor cortés en historias y canciones pintaba un sueño de romance que no coincidía con el matrimonio real. Estas fantasías daban esperanza, pero también frustración a las parejas que buscaban amor en medio de las luchas diarias.
Los cambios en el diseño de las casas también mostraban lentas transformaciones hacia la privacidad. Con el tiempo aparecieron dormitorios separados, chimeneas que calentaban más habitaciones y ventanas de vidrio que permitían mayor comodidad. Pero estos cambios eran solo para los ricos y tardaron siglos en extenderse. La peste negra, entre 1347 y 1351, lo cambió todo. Con tantas muertes, las familias que sobrevivieron a menudo tenían más espacio y riqueza. El miedo a la muerte también transformó la forma en que la gente veía el placer, llevándolos a buscar cercanía y consuelo con más audacia. Los movimientos religiosos añadieron aún más presión. Algunos predicaban el matrimonio espiritual y la castidad, empujando a las parejas a vivir como hermanos, sin intimidad. El sistema de gremios en las ciudades creó nuevos modelos de hogar. Maestros, esposas, trabajadores y aprendices vivían juntos, mezclando autoridad y cercanía en un mismo edificio. La esposa del maestro a menudo debía gestionar a jóvenes lejos de sus casas, equilibrando cuidado, límites y su propio matrimonio. La idea medieval del tiempo era muy diferente a la nuestra. Sin relojes, la gente seguía al sol, las campanas de la iglesia y los ciclos naturales de trabajo y descanso. Esta forma de vida daba a las parejas oportunidades de intimidad repentina, pero también hacía difícil planear momentos privados. La música y la narración tenían un papel importante en la cercanía. Sin libros ni entretenimiento moderno, las parejas compartían canciones, poemas y cuentos como formas de conectar emocionalmente. La tradición de las baladas románticas les daba palabras para expresar sentimientos que, de otro modo, habrían permanecido en silencio. La cocina medieval, con su gran hogar y la preparación grupal de alimentos, era a menudo el centro de la vida doméstica. Las parejas trabajaban juntas, probando la comida y organizando las comidas para una familia grande, construyendo un trabajo en equipo silencioso que se trasladaba a su vida privada. Incluso acostarse era un acto cuidadosamente planeado. El orden en que se recostaban, cómo se arreglaba la ropa de cama y cómo se controlaba el fuego requería esfuerzo. Las parejas tenían que encontrar sus momentos de conexión dentro de esta rutina, sin interrumpir el flujo del hogar. La hospitalidad era un deber, y las familias a menudo recibían viajeros para largas estancias. Estos invitados se apretaban en espacios ya pequeños, creando más obstáculos para la intimidad matrimonial. A veces, las necesidades de la hospitalidad venían antes que las de la pareja, poniendo a prueba el vínculo del matrimonio. Las festividades daban a las parejas raras oportunidades de relajarse. Las cosechas, los días festivos y los eventos especiales traían bebida, bailes y rituales que permitían a los esposos mostrar afecto más abiertamente de lo normal. El matrimonio mismo era visto como un acto sagrado, tanto físico como espiritual. Esta creencia daba a las parejas un lenguaje para hablar de su amor como algo más profundo que la atracción, añadiendo cercanía emocional. Las peregrinaciones eran otra oportunidad de privacidad. Los viajes a lugares santos podían durar semanas o meses, dando a las parejas tiempo lejos de la familia y los vecinos. El viaje compartido y las dificultades a menudo fortalecían los matrimonios. Pero la ley mostraba las luchas de poder dentro del hogar. Los maridos tenían control y las esposas debían someterse, aunque había límites en lo que se consideraba un comportamiento aceptable. Las comunidades a menudo intervenían para asegurarse de que las parejas parecieran armoniosas. Las luchas mentales también moldeaban las relaciones. Sentimientos como la tristeza, el miedo o el trauma se atribuían a espíritus o a malos humores. Las parejas debían enfrentarse a estos problemas sin médicos ni terapia, lo que hacía que el amor fuera aún más difícil de manejar. Las familias numerosas que vivían juntas creaban lazos complejos. Las esposas tenían que lidiar con las suegras, los maridos con deberes hacia sus hermanos y los parientes solteros en la casa influían en la vida privada de los matrimonios. El sistema de crianza compartida añadía más complicaciones. Los niños eran enviados a vivir a otros hogares para recibir educación o tener oportunidades, obligando a los padres a equilibrar sus emociones con metas prácticas. El matrimonio también era cuestión de dinero, tierras y honor familiar. Las parejas tenían que equilibrar sus sentimientos personales con estas presiones externas. Las ideas sobre el cuerpo también eran distintas. La privacidad para las necesidades básicas era rara. La higiene era compartida, y la modestia se entendía de otra manera. Todo esto moldeaba cómo se experimentaba la intimidad. Los padrinos y los lazos espirituales añadían más capas, ya que estas relaciones daban a otros influencia en la vida familiar.
Las comunidades también usaban la música ruidosa, una tradición de burla pública, para castigar a las parejas que rompían las normas sociales. Esto significaba que la vida privada siempre estaba bajo vigilancia. La religión controlaba la intimidad también. Ciertos tiempos eran permitidos para la unión, mientras que muchos días estaban prohibidos, obligando a las parejas a seguir un calendario estricto. Las creencias sobre el embarazo añadían presión. Se pensaba que los pensamientos de la madre podían influir en el niño no nacido, lo que ponía tensión en ambos cónyuges. Entre los ricos, las nodrizas criaban a los bebés para que las esposas pudieran volver antes a la vida marital, pero esta elección traía problemas emocionales y sociales. El duelo también influía en la cercanía. Las altas tasas de mortalidad infantil obligaban a las parejas a enfrentar la pérdida mientras trataban de mantener vivo su vínculo. Los sirvientes en el hogar complicaban la privacidad. Podían presenciar momentos privados, cruzar límites o afectar el espacio de la pareja simplemente estando presentes. Las segundas nupcias, tras la muerte de un cónyuge, traían sus propias dificultades. Viudas y viudos debían equilibrar nuevos lazos con los recuerdos de sus parejas perdidas. El pecado y el perdón también moldeaban la vida matrimonial. Se enseñaba a las parejas que la intimidad podía ser santa si se hacía con el propósito correcto. La confesión ante los sacerdotes añadía más presión, ya que los temas sexuales debían admitirse y ser juzgados. Las amistades intensas, especialmente entre personas del mismo sexo, también tenían un papel en los hogares. Estos vínculos ofrecían apoyo emocional, pero a veces competían con el propio lazo del matrimonio. La idea medieval del honor y la reputación moldeaban la vida privada de formas que iban mucho más allá del dormitorio. Una pareja debía mostrar el comportamiento correcto en el matrimonio si quería respeto y buenas oportunidades en la sociedad. Las temporadas de guerra creaban problemas especiales para la intimidad. Los esposos partían a las campañas, los soldados buscaban refugio, y el peligro siempre rondaba en el aire, cambiando la manera en que las parejas vivían en privado. El sistema de aprendizaje y servicio añadía aún más complejidad. Jóvenes forasteros vivían en los hogares y los maestros y amas de casa actuaban como padres, lo que creaba emociones mezcladas que influían en la vida matrimonial. Envejecer también cambiaba la intimidad. Se creía que el deseo desaparecía naturalmente con la edad, y esta creencia daba a las parejas una forma de comprender los cambios en su relación. La magia y las creencias populares también influían en el amor. La gente usaba amuletos, pociones y talismanes para la fertilidad o la protección, aunque la iglesia los desaprobara. Las peregrinaciones daban a las parejas oportunidades únicas tanto de cercanía espiritual como física. Viajar a lugares santos les ofrecía libertad del constante control y las dificultades del camino los unían más. Los sueños también tenían importancia. Se pensaba que podían revelar la voluntad de Dios o los engaños del diablo, añadiendo más significado a la vida privada. Las festividades daban a las parejas raros momentos para relajar las reglas. Con bailes, bebida y juegos de cortejo, esposos y esposas podían mostrar afecto más abiertamente. El matrimonio estaba también ligado al dinero. Dotes y precios de novia convertían la intimidad en parte de acuerdos económicos, sumando responsabilidad junto al afecto. Las parteras guiaban a las parejas no solo en el parto, sino también en la intimidad, ofreciendo consejos sobre anticoncepción, armonía e incluso técnicas. La salud se vinculaba al cuerpo y al alma, por lo que las parejas creían que su vida sexual afectaba tanto su bienestar físico como espiritual. Compartir la cama era otro desafío. Había que dormir junto a parientes, hijos o sirvientes, por lo que las parejas debían ser silenciosas y astutas para mantener su privacidad. Se pensaba también que las mujeres eran más deseosas que los hombres, lo que creaba expectativas confusas dentro del matrimonio. El chisme y el juicio constante de la comunidad añadían aún más presión. La reputación importaba, y las parejas debían cumplir con los estándares sociales. Los matrimonios de prueba, donde las parejas vivían juntas antes de los votos formales, ofrecían una manera de explorar la intimidad sin romper las reglas, aunque era algo temporal. La vida en el campo también moldeaba el amor. Las largas jornadas de cosecha, los inviernos tranquilos y la nueva vida de la primavera marcaban el ritmo de la intimidad. Las ideas sobre el embarazo añadían más peso.
Se creía que el placer femenino era necesario para concebir, lo que influía en la forma en que las parejas se relacionaban. La vida familiar era grande y abarrotada, con padres, hermanos y parientes, por lo que las parejas debían equilibrar sus necesidades privadas con sus deberes familiares. La crianza en otros hogares y el aprendizaje a menudo significaban que los hijos eran enviados lejos, rompiendo la cercanía familiar durante largos periodos. Los ciclos religiosos también controlaban la intimidad. Había días y estaciones de abstinencia, por lo que las parejas debían medir sus momentos con cuidado. La vida diaria hacía la intimidad aún más difícil. Sin privacidad para las necesidades básicas y con la higiene compartida, el romance era complicado. Aún así, la música y las historias ofrecían otra manera de mostrar afecto. Canciones, poemas y relatos cortesanos inspiraban sentimientos y daban un lenguaje al amor. Los matrimonios arreglados eran la norma, y las parejas debían encontrar cercanía mientras cumplían con las expectativas familiares y sociales. Las festividades regresaban una y otra vez como raras ocasiones para mostrar afecto en público. La religión añadía otra capa más. El amor podía ser pecado, pero también santo, si se hacía con el propósito correcto, y a las parejas se les enseñaba a verlo así. Así, cuando el fuego en aquella cabaña de Yorkshire de 1347 se apagaba y el viento soplaba a través de las paredes de madera, un esposo y una esposa aún encontraban formas de amarse. Su intimidad no estaba en largas horas a solas, sino en dedos entrelazados, bajo la lana, en respiraciones compartidas en el aire frío, en la confianza silenciosa de que ese momento les pertenecía incluso con otros alrededor. El mundo medieval mostraba que el amor, al igual que la supervivencia, necesitaba creatividad, paciencia y aceptación de límites que hoy nos parecerían imposibles. Sin embargo, dentro de esos límites, las parejas encontraban afecto, construían familias y creaban lazos que los sostenían en vidas de dura lucha. Su amor no era la pasión salvaje de las canciones, sino algo más fuerte. Una llama silenciosa que duraba durante las largas noches de un mundo donde la privacidad era rara, y el amor era una elección diaria hecha frente a otros que sabían que algunos secretos quedaban ocultos, algunos momentos eran compartidos y algunos lazos eran inquebrantables, sin importar lo que el mundo hiciera para ponerlos a prueba. Los métodos que las parejas crearon, los compromisos que aceptaron y el amor que lograron mantener en hogares abarrotados cuentan solo una parte de la historia. Para entender de verdad cómo los esposos medievales manejaban la intimidad, hay que mirar más profundo, a los trucos exactos que usaban, los códigos secretos que seguían y hasta dónde llegaban para proteger algo privado en un mundo sin verdadera privacidad. Piensa en su lenguaje secreto. No eran palabras habladas, sino un sistema de pequeños gestos, miradas y señales que ayudaban a las parejas a mantenerse conectadas bajo ojos constantes. Una esposa podía rozar la mano de su marido al darle pan, sosteniéndola un momento más de lo necesario. Él podía moverse apenas en el banco, creando un pequeño espacio entre ellos que parecía correcto para los demás, pero claro para ella. Estas pequeñas señales se aprendían con los años y se volvían naturales. Margaret de Clare, esposa de un noble menor en la Gascuña del siglo XIV, dejó cartas que muestran lo detallado de este sistema. Escribiendo a su hermana en 1356 después de Cristo, explicó cómo ella y su esposo usaban frases en clave para hablar de asuntos privados incluso frente a su casa. Decir «revisar los graneros» significaba que querían tiempo a solas. Decir «el fuego arde bajo» significaba que los planes de la noche se retrasaban. La distribución de las casas también ayudaba en estas charlas ocultas. Las camas se colocaban de modo que los esposos pudieran cruzar miradas a través de la habitación sin dejar de parecer correctos. Cosas preciadas como íconos santos, viejos tapices o cruces de madera se convertían en puntos de referencia para señales silenciosas. La idea de los juegos previos era muy diferente. Las parejas debían crear conexión horas antes de formas que parecieran normales. Un marido podía ajustar el velo de su esposa, ayudar con tareas pesadas o compartir una copa de bebida con ella. Estos gestos parecían inocentes, pero construían tensión y cercanía. La religión también jugaba un papel importante. Las oraciones de la tarde, dirigidas por el cabeza de familia, daban a los esposos uno de los pocos momentos para arrodillarse juntos.
Sus voces se unían mientras sus cuerpos se tocaban en el pequeño espacio. El ritmo de la oración les daba una sensación profunda de unión que iba más allá de los límites físicos. Las estaciones también moldeaban la intimidad. La primavera significaba trabajar juntos en los campos, sembrando y cuidando cultivos lado a lado. El trabajo duro, el sudor compartido y quitarse prendas de abrigo daban excusas para acercarse. El verano traía oportunidades al aire libre, pero los largos días dejaban menos oscuridad, así que los esposos buscaban momentos al anochecer antes de que la noche cayera por completo. La cosecha tenía su propio ritmo. El cansancio de largas jornadas hacía más difícil la intimidad, pero el trabajo en grupo daba excusas para alejarse bajo el pretexto de revisar campos lejanos. El invierno era lo más duro. El frío extremo hacía que desvestirse fuera peligroso, pero también hacía que el calor de los cuerpos en la cama fuera tanto una necesidad como un consuelo. La intimidad se volvía calor compartido, incluso con capas de ropa en el frío amargo. El tiempo mismo moldeaba el amor. Sin relojes, la vida seguía al sol, a las campanas y al ciclo del trabajo. Esta falta de horarios estrictos hacía difícil planear momentos privados, pero también ofrecía oportunidades sorpresivas. Las campanas de la iglesia, que sonaban durante el día, se volvían señales. La campana del amanecer marcaba el inicio del trabajo y el final de la intimidad nocturna. La campana de vísperas decía a las parejas que pronto podría llegar un momento de cercanía. Estos sonidos eran parte de su sistema silencioso. El baño también daba raras oportunidades. Los baños completos eran poco comunes, pero incluso lavar manos y rostros cada semana permitía a los esposos cuidar los cuerpos del otro. Ayudar a un cónyuge a lavar su cabello o frotar lugares difíciles de alcanzar se volvía un acto de servicio amoroso, práctico, pero profundamente personal. La comida también jugaba un papel. En un tiempo en que el hambre era común, guardar o compartir comida era un acto de amor. Una esposa podía reservar la mejor pieza de carne para su marido, mientras él podía traer miel o golosinas raras. Estos regalos eran públicos, pero llevaban un significado privado. El olor también importaba. Sin perfumes ni baños diarios, las parejas se acostumbraban al aroma natural del otro. Compartir ropa, camas y pertenencias creaba una cercanía de olores que los unía incluso cuando no podían tocarse. El contacto iba más allá del acto físico. Peinarse mutuamente, quitar piojos, limpiar heridas o aplicar hierbas se convertían en formas tiernas de conectar. Estos cuidados ocurrían a menudo frente a otros, pero para la pareja eran gestos de afecto privado. Las creencias sobre la fertilidad también moldeaban la intimidad. Se pensaba que la mujer debía sentir placer para concebir, por lo que se animaba a los maridos a procurar la satisfacción de sus esposas. Pero esto también añadía presión cuando las condiciones estaban lejos de ser las ideales. El tiempo debía ajustarse al ciclo menstrual de la mujer, lo que lo complicaba aún más. El control de nacimientos existía en secreto, aunque la iglesia lo condenara. Las mujeres compartían hierbas y métodos en silencio con hijas, amigas y parteras. Este conocimiento escondido daba a las parejas cierto control sobre los hijos, incluso contra las reglas oficiales. Y por último, los sueños añadían otra capa. Se creía que podían revelar la voluntad de Dios o tentaciones de demonios, así que los esposos a menudo buscaban significado en su vida privada a partir de lo que soñaban. Tanto la visión psicológica como la creencia religiosa moldeaban la manera en que la gente entendía los sueños. Se pensaba que los sueños mostraban la voluntad de Dios, las tentaciones de los demonios o los deseos secretos del corazón. Las parejas solían compartir sus sueños entre sí, convirtiéndolos en momentos de cercanía que iban más allá de los límites de la vida diaria. La narración de historias en la cultura medieval ofrecía a los esposos otra forma de conectar. Compartir relatos, ya fueran pasajes bíblicos, canciones románticas o recuerdos familiares, les permitía expresar valores, miedos y esperanzas que no siempre podían decir directamente. Escuchar la voz del compañero en la oscuridad, incluso mientras otros dormían cerca, creaba una intimidad privada que se sentía profunda y personal. Las peregrinaciones daban a los matrimonios raras oportunidades de intimidad que nunca podían tener en casa. Viajar a lugares sagrados solía tomar semanas o meses, y eso les ofrecía la libertad de escapar de las miradas de la familia y la comunidad que en la vida diaria no podían evitar. Las dificultades compartidas del camino, dormir al aire libre, caminar largas distancias, enfrentar peligros juntos, construían lazos de confianza y cercanía que fortalecían la relación.
El duro trabajo de la peregrinación también creaba razones naturales para cuidarse mutuamente de maneras que serían impropias en casa. Vendar pies ampollados, compartir comida y agua, dar consuelo durante la enfermedad o una herida, se convertían en oportunidades de ternura. El lado espiritual de la peregrinación añadía aún más. Se creía que el viaje mismo era una forma de penitencia y de purificación espiritual, de modo que las parejas podían ver su cercanía como algo bendecido por Dios. Llegar al lugar sagrado a menudo se celebraba con alegría, que incluía también la unión física. El matrimonio en tiempos medievales se entendía como un sacramento sagrado, por lo que la intimidad tenía un significado tanto espiritual como corporal. Esto daba a las parejas un lenguaje para hablar de su relación más allá de la atracción, y muchos creían que el amor entre esposo y esposa era un reflejo del amor divino, lo que creaba vínculos emocionales y espirituales más profundos. La guía espiritual también influía en la intimidad. Los esposos solían buscar consejo en sacerdotes o maestros religiosos sobre su matrimonio. Estas conversaciones, a veces hechas por separado con el marido y la esposa, ofrecían maneras compartidas de pensar sobre el sentido espiritual de su cercanía. El cuerpo se veía como el templo del Espíritu Santo, lo que hacía la intimidad algo complejo. Por un lado, se enseñaba que los cuerpos debían tratarse con respeto. Por otro, se advertía sobre el placer pecaminoso. Las parejas debían equilibrar esos temores mientras intentaban mantenerse unidas. La confesión también tenía un papel importante. Maridos y esposas debían confesar pecados sexuales a los sacerdotes, lo que creaba presión para seguir las reglas de la Iglesia. Pero al mismo tiempo, les ofrecía orientación y perdón cuando luchaban con el deseo o la tentación. Las amistades espirituales en la vida medieval lo complicaban aún más. Entre personas del mismo sexo se formaban lazos emocionales profundos que servían como salida de conexión más allá del matrimonio. Estas amistades podían apoyar a las parejas, pero también provocar celos o riesgo de escándalos si se malinterpretaban. Las temporadas religiosas también influían en la intimidad. Adviento, Cuaresma y otros tiempos santos eran declarados prohibidos para las relaciones físicas. Los esposos debían encontrar formas de permanecer unidos emocionalmente durante estos largos periodos de abstinencia obligada. El sufrimiento era visto como un camino hacia el crecimiento espiritual. Algunas parejas trataban sus problemas de intimidad y privacidad como oportunidades para acercarse más a Dios, no solo como dificultades que resolver. El misticismo ofrecía nuevos modelos de amor y matrimonio. Algunas parejas incluso elegían matrimonios espirituales, renunciando a la vida física, pero manteniendo un lazo emocional fuerte, viéndolo como una forma más alta de unión. La presencia constante de la familia también hacía difícil la intimidad. Padres, hermanos y otros parientes viviendo en la misma casa obligaban a los esposos a equilibrar necesidades privadas con deberes familiares. El sistema de crianza en hogares ajenos añadía otro reto. A menudo los hijos eran enviados a otras casas para educación o entrenamiento, decisión guiada por dinero o metas sociales. Aunque doloroso, a veces esto daba a los padres más espacio para reencontrarse sin niños alrededor. Las migraciones estacionales también moldeaban la intimidad. Mover animales a pastos de verano, viajar para comerciar o adaptarse a trabajos en otras regiones cambiaba quién estaba en casa, dando a las parejas momentos de privacidad que normalmente no encontraban. La hospitalidad creaba el problema contrario. Las familias debían recibir viajeros e invitados, a veces por largas estancias. Esto hacía la privacidad más difícil, pero también daba a los esposos la oportunidad de trabajar juntos como compañeros en la gestión del hogar. El entretenimiento aportaba alegría y vínculos juguetones. Música, bailes, relatos y juegos eran socialmente aceptados, pero también llevaban significados privados. La risa compartida fortalecía los lazos emocionales. Los roles de género lo moldeaban todo. Las esposas debían obedecer a sus maridos, lo que creaba desequilibrios, pero también establecía papeles claros y expectativas, que a veces ayudaban a entender los deberes de cada uno.
El cortejo añadía más capas. Incluso en matrimonios arreglados, las parejas intercambiaban regalos, compartían comidas y poco a poco se acercaban a través de pequeños gestos físicos. Estos pasos les permitían crear vínculos reales dentro de las reglas sociales. El amor no se veía solo como un sentimiento, sino como una virtud que podía crecer con práctica. Los esposos creían que podían fortalecerlo trabajando en ello, incluso cuando la vida hacía difícil mostrar afecto. El papel de la mujer en la gestión del hogar también creaba vínculos más profundos. Administrar los recursos, planificar para la familia y asegurar la supervivencia unía al esposo y a la esposa con respeto, además de atracción. La medicina medieval creaba únicas oportunidades aún mayores. Para cuidarse y estar cerca, las parejas a menudo tenían que atenderse mutuamente durante enfermedades o heridas. Usar hierbas, dar tratamientos y ofrecer consuelo en el dolor creaba tiernas oportunidades para el contacto. La visión medieval de la muerte y su certeza moldeaban las relaciones, aportando tanto urgencia como aceptación. Con la muerte siempre cerca, los esposos debían demostrar amor y compromiso en medio de vidas cortas e inciertas. Los funerales ofrecían formas formales de mostrar afecto y duelo. El luto, los recuerdos y el consuelo durante la pérdida creaban momentos de conexión profunda. La creencia en la resurrección y la vida eterna también moldeaban los matrimonios. Se pensaba que el matrimonio era temporal y cambiaría en la otra vida, lo que hacía a las parejas reflexionar de manera diferente sobre el significado del amor. Los gremios y grupos de trabajo añadían deberes extra al matrimonio. Unirse a los gremios, mantener vínculos comerciales y seguir las normas de los oficios obligaba a las parejas a equilibrar la vida privada con las obligaciones públicas. La práctica de la servidumbre y el aprendizaje traía nuevos retos al hogar. Recibir aprendices, guiarlos y actuar como padres cambiaba la forma en que los esposos manejaban su vínculo íntimo. La guerra también generaba problemas. Los hombres se marchaban a las batallas, los soldados buscaban refugio y la violencia siempre estaba cerca, transformando la vida privada de las parejas. El honor y la reputación eran muy importantes. Los matrimonios debían parecer correctos, evitar escándalos y proteger el orgullo familiar mientras sostenían su cercanía personal. El comercio y los mercados daban oportunidades de trabajar juntos. Manejar tiendas, vender en mercados y atender clientes convertía el matrimonio en una mezcla de negocio y romance. La educación añadía nuevas presiones. Escoger maestros, pagar estudios y planear la enseñanza de los hijos obligaba a las parejas a equilibrar necesidades privadas con deberes familiares. Las leyes también controlaban el matrimonio. Las reglas sobre consentimiento, divorcio, anulación y derechos de propiedad moldeaban cómo los esposos entendían sus roles y deberes. Los impuestos añadían más tensión. Pagar diezmos, contribuciones al Estado y pesadas obligaciones forzaba a planear con cuidado el manejo del dinero en pareja. Las esperanzas de ascenso social también influían en el amor. El sueño de progresar, buscar oportunidades y manejar vínculos sociales hacía que las parejas actuaran como socios estratégicos, además de románticos. La tecnología ofrecía nuevas formas de trabajar juntos. Cuidar herramientas agrícolas, reparar utensilios domésticos y aprender nuevos métodos los convertía en compañeros prácticos tanto como emocionales. Los registros también dejaron huella del amor. Contratos, papeles de propiedad y cartas muestran cómo los esposos medievales vivían sus vínculos privados. Las fiestas daban raras oportunidades de libertad. Bailar, beber y participar en rituales de cortejo permitía a los matrimonios mostrar afecto más abiertamente. La música ofrecía otro camino para compartir sentimientos. Cantar, tocar instrumentos y disfrutar espectáculos creaba lazos emocionales que iban más allá de las palabras. Escribir cartas era una forma de mantenerse cerca incluso en la distancia. Intercambiar mensajes, guardarlos y usar códigos secretos mantenía viva la conexión. La astronomía también formaba parte del amor. Se creía que las estrellas y los planetas moldeaban los estados de ánimo y las emociones, explicando los cambios en las relaciones. Las supersticiones añadían más significado. Amuletos, días de suerte y rituales de protección daban a los esposos maneras de reforzar su unión. Los regalos también expresaban amor. Dar objetos personales, artesanías o comidas especiales funcionaba como lenguaje de afecto. La memoria tenía un papel importante.
Recordar fechas, momentos compartidos y promesas mantenía fuerte la relación. La narración de historias ayudaba a las parejas a construir relatos compartidos. Bromas, historias familiares y pequeños mitos privados hacían que su amor se sintiera único. La vida religiosa también marcaba ritmos. Los días de fiesta, los ayunos y los tiempos de penitencia señalaban cuándo la intimidad estaba permitida o restringida. La vida comunitaria también moldeaba el amor. Ayudar a los vecinos, unirse a celebraciones y ofrecer apoyo obligaba a las parejas a equilibrar lo privado con lo público. La resolución de disputas ofrecía formas oficiales de manejar conflictos en los matrimonios, creando sistemas para enfrentar problemas que podrían surgir. Para el cuidado íntimo y la cercanía, las parejas a menudo tenían que atenderse mutuamente durante enfermedades o heridas. Usar hierbas, aplicar remedios y ofrecer consuelo en el dolor les daba tiernas oportunidades para conectar. La visión medieval de la muerte y su certeza moldeaba el amor, aportando tanto urgencia como aceptación. Con la muerte siempre cerca, los esposos debían mostrar cariño y compromiso dentro de vidas cortas e inciertas. Los funerales ofrecían formas solemnes de expresar dolor y amor. El luto, los recuerdos compartidos y el consuelo durante la pérdida creaban lazos profundos. La creencia en la resurrección y en la vida eterna también marcaba el matrimonio, haciendo que las parejas vieran su unión como algo más allá de la tierra. El matrimonio se entendía como temporal, destinado a cambiar en la otra vida, lo que le daba un nuevo significado. Los gremios y grupos de trabajo añadían deberes extra al amor. Unirse a ellos, mantener vínculos y seguir sus normas obligaba a equilibrar la vida privada con la pública. Las servidumbres y aprendizajes también transformaban los hogares. Recibir jóvenes aprendices y tratarlos como hijos influía en la manera en que la intimidad se manejaba. La guerra traía más retos, hombres que partían a batallas, soldados que buscaban refugio, y la violencia siempre cerca alteraban la vida privada de los matrimonios. El honor y la reputación eran esenciales. Los esposos debían parecer correctos, evitar escándalos y proteger el orgullo familiar mientras conservaban su cercanía. El comercio y los mercados les permitían trabajar codo a codo. Dirigir tiendas, vender mercancías y atender clientes convertía al matrimonio en una mezcla de negocio y romance. La educación añadía más tensiones. Escoger tutores, pagar estudios y planear la enseñanza de los hijos forzaba a equilibrar el amor privado con las obligaciones familiares. Las leyes también regulaban el matrimonio. Consentimiento, divorcio, anulación y reglas de propiedad moldeaban cómo los esposos entendían sus derechos y deberes. Los impuestos añadían más peso. Pagar diezmos y otras contribuciones hacía necesario planear con cuidado para sobrevivir juntos. Las esperanzas de ascenso social también influían en el amor. Los sueños de progreso, de buscar oportunidades y de manejar vínculos sociales convertían a los esposos en socios estratégicos, además de románticos. La tecnología les ofrecía más formas de colaborar. Cuidar herramientas, reparar objetos del hogar y adaptarse a nuevos métodos los hacía compañeros prácticos tanto como emocionales. Los registros dejaron huellas de amor. Contratos, papeles de propiedad y cartas mostraban cómo vivían sus lazos. Las fiestas daban raros momentos de libertad. Bailar, beber y participar en rituales les permitía mostrar afecto con más apertura. La música era otro lenguaje para los sentimientos. Cantar, tocar instrumentos y disfrutar de espectáculos creaba vínculos que iban más allá de las palabras. Escribir cartas era una forma de mantenerse cerca incluso en la distancia. Intercambiar mensajes, guardarlos y usar códigos mantenía vivo el amor. La astronomía también influía. Se pensaba que las estrellas y los planetas moldeaban los estados de ánimo, explicando cambios en los sentimientos. Las supersticiones añadían más significado. Amuletos, días de suerte y rituales de protección ofrecían herramientas para reforzar la unión. Los regalos eran otro lenguaje de amor. Objetos personales, artesanías o comidas especiales mostraban cuidado tanto en público como en privado. La memoria también contaba. Recordar fechas, momentos compartidos y promesas mantenía fuertes los lazos. Narrar historias ayudaba a construir relatos compartidos. Bromas, cuentos familiares y pequeños mitos privados hacían que el amor se sintiera único. La religión también marcaba ritmos. Días festivos, ayunos y penitencia decidían cuándo la intimidad estaba permitida o prohibida. La vida comunitaria también moldeaba el amor. Ayudar a vecinos, participar en celebraciones y ofrecer apoyo obligaba a equilibrar lo privado y lo público. Los conflictos se resolvían con mediación, líderes religiosos o leyes locales, dando a los esposos formas de afrontar problemas sin romper el vínculo. La virtud y su práctica también modelaban el amor. Buscar valores cristianos, evitar el pecado y cultivar carácter
daban un marco compartido a la intimidad. La literatura aportaba más lenguaje. Relatos de amor cortés, historias de romance y luchas entre pasión y deber daban a las parejas palabras para entender su vida. Las peregrinaciones ofrecían nuevos espacios para redescubrirse. Viajar juntos, compartir metas y liberarse de reglas sociales profundizaba la unión. La sanación ligada al espíritu también marcaba el amor. Cuidar del otro en la enfermedad, dar consuelo y celebrar la recuperación creaba ternura. Las estaciones agrícolas marcaban ritmos para la intimidad. La siembra, la cosecha, el descanso invernal y la renovación primaveral traían retos y oportunidades. El tiempo se sentía distinto. Sin relojes, la vida seguía al sol y las campanas, por lo que las parejas aprendían a valorar los momentos de cercanía en una vida incierta. La hospitalidad también unía. Recibir invitados, alimentarlos y mantener la armonía les permitía actuar como compañeros. El clima también influía en el amor. Afrontar tormentas, resistir dificultades o gozar de buenas estaciones moldeaba la intimidad. Los animales también contaban. Cuidar ganado, usar animales de trabajo, disfrutar de mascotas ofrecía maneras de mostrar responsabilidad y cariño. La artesanía daba otra vía para trabajar juntos. Fabricar herramientas, reparar objetos o crear arte mezclaba labor y amor. La belleza también fortalecía la unión. Disfrutar de la música, el arte o la naturaleza daba alegría compartida más allá de lo práctico. Las fiestas, otra vez, abrían espacio al afecto, uniendo deber con ternura. El misterio también daba forma a la intimidad. Aceptar lo desconocido, disfrutar del asombro y tratar el amor como algo sagrado lo hacía más profundo. La oración y la meditación ofrecían cercanía espiritual compartida. Participar en servicios, mantener devociones y cultivar hábitos religiosos los ataba aún más. La luz y la oscuridad tenían su propio simbolismo. La luz representaba la presencia de Dios, la oscuridad el misterio o el peligro, y las parejas veían la intimidad a través de estos signos. Las estaciones de la naturaleza reflejaban también el amor. La renovación de la primavera, la abundancia del verano, la cosecha del otoño y el descanso del invierno eran metáforas de los lazos. El silencio tenía valor. Los esposos aprendían un lenguaje sin palabras, con suaves toques y comprensión profunda en los momentos callados. El trabajo diario también unía. Compartir labores, tareas y metas convertía el servicio en afecto. El hogar mismo era sagrado. Organizar el espacio, mantener la belleza y crear rutinas mostraba compromiso. Los ritmos religiosos otra vez moldeaban la intimidad. Días santos, servicios y oraciones vinculaban el amor con la fe y la comunidad. Los viajes también daban sentido. El amor se veía como una peregrinación que requería esfuerzo, paciencia y fe. Las parejas valoraban no solo alcanzar las metas, sino también caminar juntas el camino. Y así, acostada otra vez en esa cabaña de Yorkshire en 1347, escuchando el viento en las paredes y sintiendo la áspera mano de tu esposo bajo la manta de lana, comprendes algo que la comodidad moderna ha olvidado. La intimidad nunca fue tener espacio, sino crearlo. El amor nunca fue comprar silencio, sino construir confianza en medio del ruido. En un mundo sin privacidad, las parejas encontraban cercanía al elegir la ternura, al susurrar secretos que todos podían oír, pero que solo los amantes entendían, y al hallar lo sagrado en momentos simples, cuando dos corazones latían lo bastante cerca para compartir aliento, esperanza y desafío contra un mundo que les daba todo menos soledad. Y de algún modo, eso era suficiente.